¿A quién puede no gustarle una comedia musical ambientada en los años 50? ¿A quién puede no gustarle Grease? Y es una película súper icónica que seguro que habréis visto montones de veces. ¿Pero alguna vez os habíais planteado si es una parodia? Y el plot no es nada del otro mundo. Chico y chica se conocen durante el verano, se enamoran y lo que no saben es que van a ir al mismo instituto y que pertenecen a mundos completamente opuestos. Danny es el típico chulito de pelo engominado y chupa de cuero. Sandy es la típica chica pura e inocente. ¿Conseguirán superar sus diferencias y acabar viviendo felices y comiendo perdices? Sin embargo, Grease es mucho más que eso. Es una parodia que cuestiona las convenciones de la comedia romántica en los años 50, cómo se suponía que tenían que comportarse los hombres en ellas, cómo se suponía que tenían que comportarse las mujeres y cómo tenían que ser las relaciones entre ambos. Es que tenemos que pensar que Grease se rodó en los años 70, 20 años después de la época que imita. Las modas y las convenciones sociales habían cambiado y Grease refleja ese cambio. Y todo esto lo hace por medio del musical. En los musicales, los personajes expresan de manera súper explícita lo que sienten y piensan por medio de las canciones. Además, que alguien se ponga a cantar así de la nada resulta hasta ridículo, es que no te lo puedes tomar completamente en serio. Por eso a mí me gustan tantísimo los musicales, porque es la manera perfecta de que una película se ría de sí misma y del género cinematográfico del que forma parte. Podéis quedaros en lo superficial. Podéis pensar que Grease es una comedia romántica en la que la chica cambia toda su personalidad por el chico y el chico cambia un poquito por la chica. Pero es que en realidad en Grease se exagera y se satiriza todo, haciendo que las convenciones de la comedia romántica se vuelvan exageradas y ridículas. En este vídeo voy a daros varias razones para pensar que Grease es una parodia. En las comedias románticas, los hombres y las mujeres tienen roles muy concretos de comportamiento. Grease se cuestiona estos roles una y otra vez. Os voy a hablar un poco del género en disputa de Judith Butler. En este libro se argumenta que el género es una performance. La masculinidad y la feminidad no son ni fijas, ni innatas, ni universales. Son patrones de comportamiento que consideramos masculinos o femeninos porque así nos lo han enseñado. Pero es que no describen cómo somos, sino cómo deberíamos comportarnos. Cuando realizamos acciones que son consideradas masculinas o femeninas, estamos actuando. Por ejemplo, llevar un color rosa o azul, adoptar una postura más rígida o más débil, o hablar con un tono más fuerte o más suave. Todo esto son acciones que llevamos a cabo. En Grease, las acciones masculinas y femeninas se exageran y se satirizan. Los personajes no actúan de manera natural, sino como otros esperan que lo hagan. Cambian su comportamiento según la situación, no importa lo artificial y estrafalario que este sea. No puedo que... Aquí estoy, muñeca. ¿Qué me cuentas? ¿Te has dado un garbeo para venir a verme? Desde el inicio de la película, Grease se ríe de la imagen que se tenía de hombre y de mujer en los años 50. Y el opening nos adelanta que la película va a estar llena de referencias a los años 50. Tan llena que es exagerado. No es una película de los años 50 en la que las referencias se cuelan de forma inevitable, sino que están puestas ahí todas a propósito en forma de collage nostálgico y absurdo. Danny se nos presenta como una caricatura de Elvis y Sandy de la princesa Disney, y por mucho que intenten comportarse como estos ideales de masculinidad y de feminidad, no lo consiguen. Danny se levanta como un chico normal, con el pelo despeinado y en pijama. Solo cuando se pone gomina en el pelo se convierte en un tíber. Y Sandy se despierta ya como la típica princesa Disney, delicada, femenina, rodeada de animalitos. Sin embargo, está muchísimo más sexualizada que una princesa Disney. Esta oposición entre lo masculino y lo femenino también aparece durante la canción Summer Nights. Los chicos están solo interesados en lo lejos que llegó Danny con Sandy. Incluso llegan a preguntar si ella se resistió en algún momento. Las chicas, por otro lado, están más interesadas en si fue amor a primera vista o cuánto dinero se gastó él.
Nosotros como espectadores sabemos que vivieron la misma experiencia, pero sus versiones son completamente diferentes. En la versión de Dani, él le salvaba la vida a ella, mientras que ella dice que él se pavoneaba chapoteando. Sandy dice que solo se cogieron de la manita, mientras Dani dice que hicieron mucho más. Las diferencias entre chicos y chicas van más allá de lo que dicen. La cámara apunta a los chicos desde abajo, simbolizando poder y chulería, mientras que a las chicas las apunta de frente. Además, las chicas llevan sobre todo colores pastel y rosas, mientras que los chicos van de negro. Toda la escena nos ha estado poniendo a él como el típico fantasma y a ella como la típica chica buena. Sin embargo, todo es una performance, un papel que desempeñan delante de los demás. Cuando se alejan del grupo, empiezan a actuar de manera mucho más natural. Cantan al unísono y aparecen sus dos caras en la pantalla a la vez. Summer dreams, ripped at seams. Simbolizando que no son tan diferentes después de todo, que sí que compartieron algo real durante el verano. Primero de todo, hay que aclarar que Dan y sus amigos no representan el ideal de masculinidad de la época. No forman parte del grupo de los deportistas, sino que son unos delincuentes juveniles al estilo rebeldes sin causa. En la escena de Summer Nights que comentábamos antes, Dan y sus amigos se sitúan al final de los banquillos de atletismo. Al margen, se separan físicamente de los deportistas y también en la manera de comportarse. Hay un momento en el que Dan intenta cambiar por Sandy y sale mal. El comportamiento al que está acostumbrado como un delincuente juvenil, que incluye peinarse mucho, ¡Atención, muchachos! adoptar poses chulescas, ¡Corre, muévete! ¡Vamos! ¿Qué haces? y dar una paliza a todo el que se le oponga, ¡Balón! ¡Vamos! no le sirve de nada en el mundo de los deportistas. El grupo de los rebeldes tiene sus propias normas y expectativas, su propia forma de afrontar la masculinidad. Esto lo podemos ver en la escena Grisline. En ella reparan un coche, lo que es una actividad típicamente masculina. Además, la letra exagera lo muchísimo que van a ligar con chicas gracias a este coche. Vamos, una cosa. Sus gestos y movimientos de baile son activos y simbolizan fuerza y sexualidad. Vamos, los típicos machitos, pensarás. Pero es que los miras y tampoco son los típicos machitos. Sus poses son tan extravagantes y exageradas que es imposible tomárselas en serio. Se echan gomina en el pelo, añaden accesorios al coche, solo se preocupan por su aspecto. Y luego dicen que preocuparse por las apariencias es de chicas, en fin. Se imaginan que están en un espacio blanco y reluciente, que su ropa es muchísimo más elegante de lo que en verdad es, y que su coche es el último modelo, pero cuando la canción acaba, todo vuelve a la normalidad. La masculinidad es un ideal que solo existe en sus cabezas. En la canción Sandra Dee, las demás chicas se ríen de lo pura y virginal que es Sandy. La comparan con la actriz Doris Day. Doris Day protagonizaba películas junto a Rock Hudson en los años 50 en las que siempre pasaba lo mismo. Él era el típico ligón que iba de flor en flor y ella era la única mujer que se resistía a sus encantos y la que más quería conquistar él, por supuesto. Doris Day no era ni una antigua ni una reprimida, solo que no se fiaba de ese tipo de hombre, y hacía bien, sinceramente. Mencionan a Rock Hudson y a otros famosos que tenían fama de ligones en los 50, como Elvis. Dicen que una mujer como Sandy o como Doris Day nunca dejarían que estos hombres la tocaran. Pero es que Doris Day y Rock Hudson siempre acababan juntos en las películas, igual que acabarán Dan y Sandy. Sin embargo, hay algo en lo que Gris se diferencia muchísimo de estas películas. En las comedias románticas de los años 50, lo normal era que el hombre cambiara por la mujer, dejara atrás su pasado ligón y se convirtiera en el típico padre de familia. Pero en Gris es al revés, Sandy se convierte en una malota, y podéis pensar que cambia toda su personalidad por Dani. Está claro que al final está muchísimo más sexualizada. Pero también se puede pensar que Sandy se libera de las normas sociales de los años 50 que impedían que una mujer disfrutara de su sexualidad. Pero es que en realidad nada de esto importa.
Como he dicho antes, en Gris el género es solo una fachada. Dani también cambia por Sandy, le dice finalmente a sus amigos lo que siente por ella y se pone una chaqueta de deportista, que es súper importante. Vale, Sandy es la que más cambia por Dani, pero es que en realidad se siente insegura con su nuevo yo. Esto indica que quizá todo este cambio es solo un disfraz. En definitiva, en Gris los personajes están continuamente actuando. Los protagonistas son diferentes cuando están a solas que cuando están con sus amigos. Son diferentes al principio de la película y al final. Su masculinidad y feminidad son disfraces que se quitan y se ponen según convenga. Pero es que en realidad eso es algo que nos pasa a todos. Nuestra expresión de género es una manera que tenemos de actuar en sociedad y la cambiamos según la situación o las personas que nos rodean. Gris es una parodia que se cuestiona las convenciones sociales de las comedias románticas en los años 50. Tiene cierta nostalgia hacia ellas, pero al mismo tiempo nos deja con la sensación de que las cosas han cambiado. Y aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle like, podéis suscribiros, podéis dejarme muchísimos comentarios y como dijo Judith Butler, adiós.